Bien, Dios bendiga a todos. Les habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama Prime Church. Sería algo así como la iglesia primitiva. Y cuando utilizamos la palabra primitiva, hay una raíz bastante cercana a esta palabra primitiva que habla sobre la iglesia que comenzó todo o la iglesia que dio origen a todo. Y esta palabra primitiva también está ligada, también tiene ciertas raíces que se ligan a la palabra primicias. Así que la iglesia apostólica del libro de Hechos, podríamos llamarle la iglesia Prime Church o la iglesia primitiva o la iglesia que dio origen a todo. Así que vamos a hacer eh, a entender este modelo que Jesús le dio a los apóstoles. Mientras Jesús estuvo en sus 3 años y medio de ministerio, Jesús buscó a los discípulos, luego dice que buscó a 70 y luego se fueron añadiendo más discípulos. Durante estos 3 años y medio, Jesús le enseñó el modelo de cómo había que hacer el reino de los cielos aquí en la tierra. Jesús le enseñó a sanar a los enfermos. Jesús le enseñó a liberar a los que sufrían opresiones demoníacas. Jesús le enseñó a cómo liberar a una persona que estaba, digamos, pasando problemas mentales. Dice en Mateo 4 que Jesús sanó a los que tenían diferentes dolencias, a los que estaban lunáticos, a los que estaban enfermos, a los que estaban ciegos, a los que estaban paralíticos. Dice diversas enfermedades. Y después dice, y los sanó a todos. Así que la respuesta a una sanidad siempre la vamos a encontrar en Cristo Jesús. Entonces, Jesús también le enseñó a los discípulos, una de las cosas que los discípulos le preguntaron a Jesús es, enséñanos a orar. Entonces hubo todo un entrenamiento intensivo de Jesús enseñándole a sus discípulos qué es lo que había que hacer porque Jesús sabía que en un momento él no iba a estar y Jesús iba a enviar al Paracleto, al Consolador, un igual a él, que iba a ser el Espíritu Santo, que iba a estar con la iglesia. Entonces cuando Jesús fue exaltado a la diestra del trono de Dios, se cumple lo que dice la palabra en el Salmo 110, como dijo el apóstol Pedro. Dice Jehová, dice el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies, y Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder para poner a tus enemigos bajo tus pies. Entonces, cuando Jesús ascendió y fue exaltado al trono de Dios, dice que Jesús dijo a los discípulos, quédense aquí en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo de Dios. Entonces los discípulos se quedaron, vino el derramamiento del Espíritu Santo y de esta manera comenzó la era de la iglesia, o lo que se le puede llamar también la eclesía. Entonces, en la cultura romana, esta palabra también, eclesía, se utilizaba cuando a nivel del reino, en el imperio, digamos que estaba el César, el emperador, estaban digamos, como los ancianos, del imperio romano, digamos, el liderazgo más alto en Roma, y venían diferentes, como el Senado, pues. Venían también debajo de ellos todo lo que era la parte de milicia, los centuriones, y había una función que se llamaba eclesía, que también hablaba sobre como la reunión de muchas personas, pero este grupo era enviado a través de un embajador, un apóstol. O sea, un apóstol es como un enviado con una función específica para hacer una misión en un lugar. Entonces, cuando estos emperadores enviaban a estos apóstoles, iba a una eclesía, era como un grupo de personas, varias personas, iban los generales, iban arquitectos,
iban personas que sabían pavimentar calles, iban soldados, milicia, políticos, personas que sabían estructurar ciudades, porque en el Imperio Romano, cuando ellos llegaban a un lugar, normalmente ellos dejaban a las personas en ese mismo lugar, pero transformaban la cultura de ese lugar. Entonces, ese grupo se le llamaba la Eclesía, un grupo apostólico que era enviado para transformar los lugares, para que ese lugar se pareciese al lugar de origen, que sería como el Imperio Romano. Entonces, cuando Jesús hablaba de que su eclesía, la eclesía que pertenece al reino de Dios, dice, iba a comenzar en Jerusalén y se iba a expandir Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, donde hay una eclesía, la eclesía tiene el poder del Espíritu Santo para transformar la cultura de un lugar. Y es por eso que a veces nosotros hablamos sobre la cultura del reino, porque literalmente estamos transformando, eh, pasamos de nuestra vieja criatura a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Salimos del reino de las tinieblas y empezamos a operar en el reino de la luz de Dios. Y en ese reino hay una cultura, una forma en la que Dios quiere que hagamos las cosas. Entonces, la iglesia primitiva, la iglesia prime, porque significa la iglesia que era la cabeza. Prime también tiene que ver como con principado, con príncipe, aquel que lideriza. Entonces una iglesia es una iglesia que ha sido puesta por Dios en un lugar para liderizar, para ser cabeza y no cola, para traer la influencia, el poder y la gloria del reino de los cielos a la tierra de tal manera que las personas que están en ese lugar, en esa región, en ese país, en esa provincia, en ese reino, sean transformados por el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo fue derramado en Hechos 2 y comenzó la era de la iglesia. La era de la iglesia tiene un propósito mientras estamos en este tiempo de gracia hasta que Jesús vuelva. Cuando Jesús vuelve, se va a acabar la era de iglesia. Significa que ya la función que hacía la eclesía, la iglesia, ya no la vamos a hacer más. Así que mientras ahora estamos en el tiempo de la gracia, tenemos que seguir predicando el evangelio del reino de Dios hasta lo último de la tierra, orar por salvación, orar por sanidad, milagros, transformar el corazón de las personas y prepararlas para el regreso del rey. Entonces, eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Ahora voy a hablar de ciertas cosas de qué es lo que hacía la iglesia primitiva, porque tenemos que siempre recordar cómo comenzó todo, el origen, cómo Jesús estableció su eclesía. Entonces dice, Jesús le dice a Pedro, dice, a ti te daré las llaves del reino de Dios y sobre esta roca edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. O sea que uno de los objetivos de la iglesia es impedir la maldad que hay sobre la tierra. Entonces, la iglesia comenzó, la iglesia primitiva, o la iglesia prime, comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo primero, eso es lo fundamental. Ese es el fundamento de la estructura de la iglesia. Significa que no se pueden abrir lugares, dizque, por ejemplo, hay personas que quieren poner una iglesia en tal lugar sin el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, es imposible, porque el derramamiento del Espíritu Santo de Dios es la autorización de Dios en la iglesia. Y es por eso que tenemos que estar llenos continuamente del Espíritu Santo de Dios, porque es Dios mismo gobernando su iglesia a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, la primera iglesia primitiva fue judía y muchas personas de muchas naciones gentiles. Entonces, cuando el Espíritu Santo se derramó en Hechos 2, había una iglesia internacional. Habían judíos y dice el versículo que había más de 16 naciones ahí reunidas, que era como para dar a entender que en ese momento estaban, digamos que, una plenitud
o una primicia de las naciones de la tierra. Y cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, dice que esas naciones se arrepintieron y de esta manera Dios comenzó a cumplir lo que dice el Salmo 2. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso que la gran comisión es como cumplir el Salmo 2. Entonces Dios quiere que pidamos por las naciones para que las naciones sean salvas. Entonces Dios está retomando otra vez la herencia. Recuérdense que después de la caída de la Torre de Babel, dice que Dios dividió a las personas en naciones. Entonces todas las naciones quedaron dispersas, diferentes lenguas, y cada nación quedó bajo falsos dioses. Todos estos falsos dioses corrompieron a las personas en cada región, y es por eso que ustedes ven la historia como en la historia de Daniel, que había un principado de Persia y después iba a venir un principado de Grecia. Bueno, todo esto fue por causa de la rebeldía del hombre. Entonces, como por causa de esa rebeldía, Dios le dijo a las naciones, ¿sabes qué? Ustedes no quieren nada conmigo. Bueno, entonces Dios dice que las desheredó. Entonces Dios ya no iba a ser su Dios y Dios permitió que fuesen entregadas a eh, estos falsos dioses. Bueno, estos falsos dioses corrompieron las naciones de la tierra, pero por medio de Jesucristo, dice de tal manera, amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo. La palabra mundo aquí es la palabra cosmo. Entonces, cuando Dios envía a su Hijo, Dios empieza otra vez a retomar la herencia de las naciones, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, utilizando el derramamiento del Espíritu Santo de Dios y la eclesía de Dios, la iglesia moviéndose, donde el Espíritu Santo la enviaba, expandiéndose, sanando a las naciones, recuperando la tierra. Por eso es que siempre que una iglesia llega a un lugar nuevo, siempre va a haber un conflicto espiritual, porque literalmente están peleando con los falsos dioses que hay sobre esas regiones, los principados de maldad, gobernadores de tinieblas, potestades de maldad, huestes de maldad, pero la iglesia tiene la llave del reino de Dios para cerrar las puertas del Hades y de la muerte que hay sobre un lugar. O sea, la iglesia recibe el derramamiento del Espíritu Santo de Dios para derrotar a los falsos dioses. Entonces, en Pentecostés se rompe la maldición de las naciones que adoraban a estos falsos dioses que se rebelaron en la Torre de Babel y se rompe la maldición de las lenguas de confusión, porque cuando fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, estaban todos unánimes y esas diferentes lenguas glorificaban a Dios en diferentes idiomas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. En Pentecostés, entonces en Hechos 2 vemos el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo de Dios en el modelo de la casa de oración y adoración y el tabernáculo de David. Es el movimiento de arpa y copa. Entonces, cuando viene la iglesia, porque tenemos que entender los tiempos, las dispensaciones, porque en un tiempo Dios habló con Abraham, habló con Isaac, habló con Jacob, y ellos estaban operando bajo un pacto de gracia. Abraham estaba operando literalmente en un pacto de gracia, donde Dios mismo eh, hizo el pacto a favor de Abraham. Entonces, el patriarca Abraham, Isaac y Jacob. Pero en el Éxodo, cuando Dios va a hacer la nación de Israel, ellos entran bajo un pacto, eh, digamos, en dos partes. Una parte Dios lo iba a hacer y la otra parte la tenía que hacer el pueblo. Era como decir un 50-50. Entonces, durante este tiempo, Dios estableció leyes levíticas. Estas leyes levíticas tenían que seguirlas los sacerdotes, las personas que estaban, el sumo sacerdote, Aarón, y
tenían que seguir ciertas leyes, tenían que seguir ciertos sacrificios para poder acercarse a Dios. Entonces, durante este tiempo, ellos estaban operando así con este tipo de sacerdocio, que era un sacerdocio puesto a manera temporal. Entonces, para que vean un orden, para que ustedes lo entiendan, ¿qué fue primero? Entonces, en Génesis 14 vemos que Dios establece, dice que Abraham había salido de pelear con cuatro reyes y luego en Génesis 14 aparece un rey que es el rey de Salem. Salem significa paz. Este lugar Salem luego se llama Jerusalén en el futuro. Pero en Génesis 14, el primer rey de todo Salem, su nombre era Melquisedec, que era prácticamente una teofanía de Cristo. Entonces, cuando Abraham vence a esos cuatro reyes, dice que este rey sacerdote llamado Melquisedec aparece a Abraham con pan y vino. O sea, es como si fuera algo parecido a la cena del Señor. Era una cena de pacto. Dice que Melquisedec bendice a Abraham y dice que Melquisedec era rey y sacerdote. Eso era una dualidad y era muy extraño verlo. Normalmente eran o eran reyes o eran sacerdotes, pero un rey sacerdote, eso era algo inusual. Entonces, Abraham recibe esta bendición también de los reyes y los sacerdotes. Entonces, prácticamente Abraham operaba en este orden de Melquisedec, Isaac, Jacob. Entonces pasaron 400 años, viene el pueblo en el Éxodo, el pueblo de Israel. Entonces Dios hace un llamado en el monte de Sinaí para que de todas las tribus le sirvieran los primogénitos y para que fuese una nación de reyes y sacerdotes. Pero por alguna razón el pueblo no quiso y dijeron no, que vaya Moisés. Entonces cuando sucedió eso, pareciera que el orden que antes estaba unido se empezó a dividir. Moisés era como un tipo rey sacerdote también, pero después hubo un orden levítico de sacerdocio. Y a partir de ese momento, después de Moisés y Aarón, entonces solamente en Israel hubieron reyes y hubieron sumos sacerdotes, pero en diferentes líneas de linaje, o sea, no se unían hasta que llega David. Entonces, cuando David va a traer el arca del pacto, dice que David se vistió con siendo rey, se vistió con una ropa de sacerdote, de lino fino, y dice que David llevó el arca del pacto y estructuró un nuevo tabernáculo, ya no al estilo levítico, sino con un nuevo orden, que este nuevo orden estaba bajo la gracia porque estaba apuntando a algo que iba a suceder en el futuro. O sea, David empezó a ver algo que Dios iba a hacer en el futuro a partir de la gracia de Dios, donde la gracia de Dios nos daba acceso al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Entonces, de David viene el linaje de David, del trono de David viene Jesús a reafirmar ese orden, que es el orden de Melquisedec, rey sacerdote. Entonces Jesús era rey y sumo sacerdote, pero en el orden de Melquisedec. Y luego Jesús le da a la iglesia este mismo orden, el orden de Melquisedec, rey y sacerdote para siempre. Ahora, le estoy diciendo esto porque usted tiene que entender en qué dispensación la iglesia está operando, bajo qué pacto está operando la iglesia. Recuerden que la iglesia no está operando con el pacto de Moisés, sino que está operando en el nuevo pacto de Jesucristo, que es mucho más amplio y las órdenes son diferentes. Entonces, para que usted entienda una diferencia, eh, entonces en el tabernáculo de Moisés todo estaba cerrado y solamente una de las tribus podía entrar al tabernáculo, solamente un sacerdocio podía entrar y hacer sacrificios de sangre.
En el tabernáculo de David cambia todo el orden porque ya no es orden levítico, sino es el orden de Melquisedec. Y en este orden, los sacrificios ya no son de animales ni de sangre, sino aquí los sacrificios son de alabanza, de gratitud a Dios y de adoración. Entonces David abrió este tabernáculo sin velos, donde se podía ver el arca del pacto, y ahí estaban adorando 24/7 a Dios, porque David entendió que en el cielo la adoración, la alabanza, las acciones de gracia nunca paran. Entonces, a este tabernáculo de David, en Hechos 15:16, la iglesia, Dios dice, eh, que en los últimos tiempos Dios iba a restaurar el tabernáculo caído de David, pero se lo está hablando como una profecía, algo que la iglesia va a hacer. Por eso que una de las cualidades de la iglesia prime, de esa iglesia primitiva, en nuestros días, a lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Es una casa de adoración, que es lo mismo para decir el movimiento de arpa y copa, continua de alabanza y de adoración, pedir por el derramamiento del Espíritu Santo, ofrecer sacrificios, pero de alabanza, de adoración. Y también era un lugar donde, en la iglesia primitiva, era un lugar donde habían señales, prodigios, maravillas y milagros. Los sordos escuchaban, los paralíticos se levantaban, los mudos hablaban, los ciegos veían, los enfermos eran sanados, los que tenían demonios eran liberados. O sea, eso es lo que la iglesia tiene que hacer. También habían de todas las clases de estrato social. Habían personas ricas, clase media, habían clase gente, habían unos que tenían, digamos, necesidades, y por eso que en Hechos 2 se ve un avivamiento horizontal para ayudar a los necesitados. ¿Cómo se ayudaban a los necesitados? Con la ofrenda sedecal, que era la ofrenda de hacer justicia para ayudar a la viuda, al pobre, para ayudar a los que estaban en las cárceles, eh, los que estaban en cautiverios, los que tenían ciertas dificultades, la iglesia, los que tenían más, empezaban a ayudar a los que tenían menos. También vemos esa ayuda a los necesitados. Habían comedores, dice, habían comedores para las viudas, y todo esto se hacía a partir de la ofrenda de justicia. Entonces, vemos que en el tabernáculo de Moisés era temporal. Vemos que estaba bajo la ley, operaba con sacrificio de animales, leyes levíticas. El tabernáculo, solamente podían entrar algunas personas, pero cuando viene Jesús, Jesús nos introduce y nos da acceso ahora al orden de Melquisedec. Significa que la iglesia, por eso que después Pedro empieza a decir, ustedes son reyes y sacerdotes. O sea, esa frase no es una frase así como para tirar al aire, no. Pedro está diciendo que la iglesia opera como reyes y sacerdotes. Entonces los reyes operan sobre tronos y los sacerdotes operan en los altares. Los reyes operaban en palacios y los sacerdotes operaban en el tabernáculo. Pero lo que hace Dios es no separar las oficinas, sino que las une para que funcionen como una sola. Entonces, en el tabernáculo de David vemos que es un modelo eterno, es el cielo haciéndose aquí en la tierra. Opera en la gracia de Dios, por eso que los velos se abrieron. Entonces, cuando Jesús muere, dice que los velos se rasgaron. Esos velos que se rasgaron era Jesús tratándonos de decir que este orden levítico había terminado y Dios había comenzado un nuevo orden, que es eterno, que es el orden del cielo en la tierra, que es el orden de Melquisedec, reyes y sacerdotes. Entonces, en el tabernáculo de David había sacrificios de labios puros, con acción de gracia, alabanza, adoración. Eran reyes, sacerdotes, había adoración, alabanza 24/7. Por eso que cuando usted ven los avivamientos, hay avivamientos de adoración, como pasó en estas universidades en Estados Unidos en estos últimos.
tres años, donde las personas se arrepentían de sus pecados. ¿Y qué hacían ellos? Empezaban a adorar y a orar continuamente. Había prédicas, enseñanzas. Esa es una de las cosas que se hacía en la iglesia primitiva, en el orden de Melquisedec. Una de las cosas que Dios iba a restaurar en esta iglesia prime, en esta iglesia primitiva, era el tabernáculo caído de David. ¿Y qué significa tabernáculo? Un lugar de encuentro. Y David, amado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a restaurar en los últimos tiempos? Un lugar que Dios ama. Ese lugar que Dios ama, Dios quiere venir a habitar con su pueblo. Ese es el plan de Dios. Entonces, ¿se acuerdan cuando ustedes ven que a David lo estaban persiguiendo? Y dice que David entró al lugar santo y comió de los panes de los sacerdotes. Entonces, cuando Jesús pregunta, Jesús está contando esta historia a los fariseos. Acuérdense que los fariseos eran, digamos, maestros de la ley. Algunos de ellos tenían orden de Judá y orden de los levitas. Entonces Jesús le está diciendo, ¿ustedes no se acuerdan que David entró al lugar santo y agarró de los panes del lugar santo y no le pasó nada? Entonces los fariseos y los que estaban ahí, los maestros de la ley, se quedaron pensando como que, ¿y cómo David, que era un rey de Judá, entró a un lugar donde era prohibido, ni siquiera de la tribu, no era un sacerdote, pero David que entraba a comer del pan de los sacerdotes? Entonces Jesús él le está dando a entender a ellos que cuando David hacía estas cosas, que comió el pan del tabernáculo del lugar santo, cuando David trajo el arca y se vistió de sacerdote, no era un sacerdote levita, sino que era un sacerdote del orden de Melquisedec, que es el orden de Jesucristo, que es el orden que es eterno, que es el mismo orden en la cual la iglesia tiene que operar hoy, como reyes y sacerdotes. Entonces, otra diferencia entre el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, cuando David es puesto por rey, en Jerusalén hay 7 montes. Es como un monte, pero un monte con diferentes pequeños montes. Entonces, uno de esos montes se llama Sión. Cuando David pone el tabernáculo de David, lo pone en un monte que se llama Sión. Por eso que Dios siempre está hablando que Dios habita en el monte de Sión. Si ustedes leen el Salmo 132, versículo 8 y los siguientes versículos abajo, dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Y Dios dice que Dios quiere, dice, Dios ama este lugar, que es Sión. Entonces, Dios quiere habitar en este Sión porque dice que Dios ama a este lugar. Dios ama este lugar porque en este lugar es 24/7, todo el mundo se puede acercar. Mientras que en los tiempos de David estaba este tabernáculo de David en el monte de Sión. A otro lado, no sé cuánto es la distancia, pero yo le pongo que del monte Moriah al Sión hay como unos varios metros, no sé, póngale que 500, 1 kilómetro, más o menos, no les quiero decir la fecha, la, bueno, estamos hablando de casi 5 kilómetros más o menos. Entonces, cuando David pone el tabernáculo, estaba el arca del pacto. Ese era como el lugar santísimo. Pero en el monte Moriah, o sea, a casi 4 o 5 kilómetros de distancia, 6 kilómetros, estaba la otra parte del lugar del tabernáculo de Moisés, que eran los atrios y el lugar santo. Y allá ellos seguían andando, pero de ese lado. Y eso nos da a entender que muchas veces
a veces estamos haciendo eso. Mientras que Dios tiene un lugar donde está el arca del pacto abierta, las personas pueden acercarse a la presencia de Dios. Hay lugares que tienen el sistema religioso, pero sin la presencia de Dios. Entonces, estaban los sacerdotes en el monte Moriah con los atrios, con el lugar santo, pero el arca del pacto no estaba. Y el arca del pacto es el centro del tabernáculo. O sea, estaban ahí, pero no estaba la presencia de Dios, no estaba la gloria de Dios. Entonces, eh, el tabernáculo de David fue puesto sobre este monte de Sión. Entonces, ¿qué representa esto? El cambio de lugar del tabernáculo representa que Dios cambió el sacerdocio de Aarón a el sacerdocio del orden de Melquisedec a través del rey David. Del rey David iba a venir el linaje de Jesucristo, del orden de Melquisedec, y Jesucristo le dio este mismo orden a la iglesia. Si ustedes estudian, estuve la parte arqueológica en, en Jerusalén, se dice que donde está el monte de Sión, también está la tumba del rey David. Y que en ese mismo monte de Sión se dice que está el aposento alto. No es por casualidad que el aposento alto esté ubicado en el monte de Sión, justamente donde el rey David está la tumba del rey David. Entonces, ahí nos está dando a entender qué era lo que estaba haciendo Dios. Entonces, es un cambio de sacerdocio. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el rey Saúl quiso ofrecer sacrificios? ¿Qué le dijo Dios? No. ¿Por qué? Porque Saúl estaba operando, estaba tratando de hacer un sacerdocio bajo un orden levítico y Dios no se lo permitió porque ya Dios tenía un acuerdo con los levitas. Y dice que por haber hecho eso, fuera de ese orden, dice, perdió el reino. Entonces dice, pero cuando el rey David danzaba delante del arca del pacto, dice, Dios aceptó los sacrificios de alabanza. Esa danza eran sacrificios de alabanza y de adoración como un sacerdote, pero no como un levita, sino como el orden de Melquisedec. El Mesías Jesucristo también se va a sentar en el trono de David para juzgar a las naciones. Los reyes necesitan un trono para gobernar, reinar, tener dominio, y los sacerdotes necesitan un altar y un templo para operar. El trono de Dios es un altar y donde está Dios sentado es un trono también. Es un trono, pero también al mismo tiempo es un altar. Es donde Dios es alabado y es adorado. Entonces ese es el plan de Dios para la iglesia en los últimos tiempos. Dice Hechos 15:16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. O sea, un lugar, Dios va a restaurar lo que Él ama. Recuérdense que hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios ama. Entonces dice que este tabernáculo está caído, dice que Dios va a reparar sus ruinas, lo volverá a levantar para que el resto de los hombres o de los gentiles, dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea que es necesario en este movimiento de la iglesia de los últimos tiempos, una iglesia, yo le llamo esto la iglesia Prime, la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva ahora en los últimos tiempos. ¿Qué tiene que hacer? Operar bajo la gracia de Jesucristo. Ya no ofrece sacrificios de sangre de animales, no. Ahora son sacrificios de alabanza, de acción de gracia, de adoración. Hay predicación del Evangelio del Reino de Dios, hay envío apostólico para transformar a las naciones desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hay milagros, sanidades, prodigios, maravillas, hay salvación y hay una preparación maranata, que es un aspecto fundamental de la iglesia primitiva. O sea, que una iglesia sin el mensaje maranata se corrompe
en los tiempos, porque pierde su perspectiva del fin. Entonces, cuando una iglesia pierde el mensaje Maranata, comienza bien, pero cuando llega a la mitad del camino de la vida cristiana de esa persona, como no tiene un fin a donde enfocar sus ojos, se va a enfocar en las cosas naturales de este tiempo. Entonces empiezan a perder su perspectiva, se transforma en una iglesia de entretenimiento, porque no apunta a un fin. Entonces tiene que eh, mantener a las personas entretenidas en algo para que las personas se mantengan, pero eso no es el plan de Dios. Entonces dice que en la iglesia primitiva, en esta iglesia prime, había mucho amor hacia Dios y amor hacia los necesitados. Se ayudaban a la viuda, a los huérfanos, a los pobres, a los que estaban en las cárceles, a los que estaban en cautiverios y diferentes personas bajo el cielo. Era una iglesia internacional, habían judíos y habían gentiles de todas las naciones de la tierra. Y era una iglesia que el fundamento de esa iglesia era el derramamiento continuo del Espíritu Santo de Dios. Si ustedes leen todo el libro de Hechos, que es la historia de toda la iglesia por son como más de 30 años. O sea, el libro de Hechos abarca muchos años. No, eso no abarca como los primeros días, eso abarca muchos años. Y en esos 28 libros, ¿cuál era la clave fundamental? Era una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Y era una iglesia fortalecida una y otra vez con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Vemos que en Hechos 2 hay un derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Ellos vuelven a orar en Hechos 4, hay otro derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 3 hay tiempos de refrigerio. En Hechos 10 hay otro derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles y así se va a la iglesia. Derramamientos del Espíritu Santo, vuelven a orar. Dice que Pablo y Silas estaban en la medianoche, dice que estaban ¿qué? Cantando, alabando a Dios. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ofreciendo sacrificios de alabanza, de gratitud, de adoración a Dios. Y dice que Dios derramó su gloria, su Espíritu Santo de Dios, y las puertas de todos los que estaban en prisioneros, todas las puertas se abrieron. Y dice que el carcelero y su familia fueron salvados. Entonces, esto es lo fundamental de esta iglesia. En esta iglesia Prime también había personas como Cornelio, habían personas que también tenían negocios y estas personas estaban llenos del amor de Dios, cooperaban con la iglesia, cooperaban con aquellos que estaban necesitados. Cornelio tenía una de esas cualidades, dice que ayunaba mucho y dice que ayudaba a los necesitados. Entonces, este es el plan de Dios para la iglesia de los últimos tiempos. Entonces, esta iglesia primitiva, esta iglesia prime, es una iglesia con el modelo, ya no como el modelo de Moisés, sino como el modelo del tabernáculo de David, porque este es el orden eterno, el orden de Melquisedec. Es una casa de adoración, es la restauración de la casa de oración y adoración. Es el movimiento de arpa y copa. Es el movimiento del tabernáculo de David, un lugar que Dios ama, dice Isaías 16:5, y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. O sea que, ¿quién se va a entronizar en el tabernáculo de David? Jesús. Dice, quien juzgue y busque el juicio, apresure la justicia. Entonces dice Apocalipsis 21, dice, oí una gran voz del cielo. Entonces cuando la nueva Jerusalén descienda a la tierra, en Apocalipsis 21, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, espero va a ser un tabernáculo con sin velos, o sea que hay libre acceso para acercarse a Dios confiadamente, gracias al sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo.
Por medio de su sangre recibimos perdón y misericordia para entrar otra vez confiadamente a Dios. Entonces, esto es lo que Dios va a hacer y esta es la forma en la que Dios quiere que operemos. El mismo derramamiento del Espíritu Santo es la gloria que llena la casa. El mismo derramamiento de Dios trae el fuego de Dios, mayor poder de Dios, mayor gloria, mayor amor y nos prepara eh, para el regreso de Jesús. Maranata, es el Adventus Domini, para la llegada del gran rey. Así que vamos a orar para que, sobre todo estas enseñanzas siempre están enfocadas en liderazgo, personas que quieren alcanzar un liderazgo alto en el conocimiento de Jesucristo, personas que van a ser maduras, porque cuando ustedes reciben estas enseñanzas, es una enseñanza para tú y para uno mismo, para madurar en conocer a Jesucristo, porque Jesús va a venir por una esposa madura, una esposa que lo conoce a él y que conoce su plan. O sea, no es una novia que está distraída, es una esposa que conoce quién es el esposo y es una esposa que también conoce cómo es el plan que va a traer el esposo. Entonces, oremos para que tú y yo seamos parte de lo que Dios quiere hacer en la tierra y operar en el modelo que Dios quiere que operemos. Es el orden de Melquisedec, que es el orden de Jesucristo y es el orden eterno, pero aquí en la tierra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, abre nuestros ojos, ilumina, Señor, nuestros ojos con la revelación y el conocimiento de Jesucristo, Señor, para que podamos operar en esta iglesia prime, esta iglesia primitiva de los últimos tiempos, de tal manera, Señor, que todo tu pueblo pueda ver la gloria de Jesucristo, pueda ver la mano de Jesucristo, el poder de Dios aquí en la tierra, Señor, que podamos, Señor, cumplir esa gran comisión, predicar el Evangelio, Señor, hasta el último de la tierra, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, y que podamos preparar nuestros corazones para el regreso de Jesús. Si tú no conoces al Señor Jesús y has escuchado este mensaje, recuérdense que Dios te ama, pero Dios quiere también transformar tu vida. Dios quiere cambiar, quitar ese corazón de piedra y darte un nuevo corazón que ame a Dios. Así que repite conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados, limpia mi mente y mi corazón. Quita este corazón de piedra y escribe, Señor, y pon en mí un nuevo corazón, Señor, que ame todo lo que tú amas. Escribe en mi corazón un corazón de carne, escribe, Señor, tu ley y en mi mente, para que yo te pueda amar con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, para ser una iglesia, el cuerpo de Cristo, unánimes, unidos en amor, para que podamos ver tu gloria en los últimos tiempos, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi casa. Y si alguno de ustedes tiene una enfermedad, pon tu mano ahí donde estás. Dile, Señor Jesús, extiende, Señor, tu mano poderosa sobre mi vida. Toca mi cuerpo, toca mi alma, toca mi mente, mi espíritu. Sáname, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Libérame de toda opresión demoníaca que haya venido a mi mente, a mi corazón. Quita toda atadura de maldición. Se rompe toda maldición que haya venido a través de mis ancestros o por mi propia causa, de mi propio pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Lávame, Señor. Líbrame, Señor, de toda maldad y hazme parte de tu plan para los últimos tiempos. Utiliza mi vida, mi corazón. Heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas
Que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su gloria sobre ti, tenga sobre ti misericordia, Jehová hace su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y yo pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Que Dios le bendiga grandemente y bendiciones a todos. Saludos.